Spider-Man The More Fun Stuff Version, o lo que diría el traductor de Google, El Hombre Araña, la versión de cosas más divertidas. Llega a varios cines del mundo, menos Argentina, en castigo por su doblaje de Ultimate Spider-Man. No es la primera vez que miramos algo del estilo, pues Spider-Man 2.1 fue una aclamada versión extendida que ofreció más contexto a las motivaciones de varios personajes, en especial Mary Jane, así como secuencias de combate totalmente nuevas que fueron un deleite para todos nosotros. Y a pesar de que han pedido por años una versión de director, tuvimos Spider-Man 3 Editor's Scott, un metraje alternativo de la tercera entrega que agregó nuevas escenas, reemplazando otras que quizá estaban de sobra, aunque terminó como una anécdota que no sorprendió a nadie, en especial por el doblaje que, ahora que lo pienso, olviden Ultimate Spider-Man. Aprovechando un claro impulso de popularidad de No Way Home, no se perdieron la oportunidad de relanzar la cinta con nuevas escenas, mismas que muchos saboreaban gracias al contenido eliminado de los extras del Blu-ray. Aclaremos que no es la primera vez que esto sucede, ya que Far From Home tuvo, de igual manera, una versión extendida. Antes que cualquier cosa, debo decir que disfruté mucho verla en cines otra vez, pues nunca es suficiente tener un acontecimiento de esta magnitud con un sonido envolvente y una pantalla gigante. Por lo que de primeras, debo decir que si te gustó mucho esta película, debes ir a verla por la mera experiencia de vivirla nuevamente. Sin embargo, si el impulso principal que te motiva son las escenas extra, debo decir que estas no son las que quizá estabas esperando. Para comenzar este corte, mejora una parte que yo sentí apresurada originalmente, y es la parte de la vida de Peter Parker previa al hechizo de Doctor Strange, donde todo mundo olvidaría que Peter Parker es Spider-Man, donde vemos secuencias que, si bien no cambian mucho la historia, es curioso notar cómo el protagonista y sus amigos deben sobrellevar situaciones cotidianas tras revelarse la identidad de Spider-Man. Y es que, siendo este el motivante principal de la trama, es muy importante prestarle atención. No son cosas tan sorprendentes, pero en mi opinión son detalles que sí eran importantes desde antes. Así como hay escenas que aportan mucho, otras en cambio se sienten como mero relleno. Y sí, muchachos, sé lo que muchos estaban esperando, pero no pasó. Las escenas de acción son exactamente las mismas, sin ningún agregado, escenas más violentas, extendidas, ni nada. Y claro, tenemos que hablar del Spider-Man, pues lo primero que supimos de esta versión es que veríamos más del crossover multiversal, cosa que al final se redujo a un diálogo extendido. Y eso es todo. No daré detalles para evitar spoilearle a alguien que sí quiere ir a verla. Admito que de hecho fue un agregado muy divertido y pues no aporta nada a lo que ya sabíamos. Es solo un fanservice extra que funciona como el resto de la película. Y hay que agregar que la nueva escena postcréditos, aunque muchos no querrán aceptarlo, realmente resulta necesaria, pues al terminar la película original, muchos quedaron con dudas sobre qué pasaba con los recuerdos, fotografías o videos donde aparecía Peter Parker. Y acá al menos dan una explicación. Sin olvidar que este es el cierre de su propia trilogía, y no sé ustedes, pero a mí al menos me pareció conmovedor. Y aclaro que aquellos personajes secundarios jamás me cayeron demasiado bien, y es inevitable pensar en todos los problemas que venían cargando desde antes, pero fue un detalle que no le quita ni le aporta nada. Está bien. Y esto sí hay que explicarlo despacio, pues la mayoría del contenido que se agregó está enfocado en esos personajes secundarios de la saga Home. Por si había alguien quejándose de por qué Flash y Betty estaban en el póster de la versión extendida, es por eso, mi hermanito. De hecho, quienes terminan sobrando ahí, así es, son Toby y Andrew. Obviamente venden más, hay que ponerlos hasta el frente si se puede. Sin embargo, dentro de la película es lo que menos se explora, lo cual puede resultar muy decepcionante para la mayoría. Hay algunas escenas sueltas por ahí de los villanos de Raimi y Webb, pero son solo versiones alargadas de diálogos que ya habíamos visto u otras que habían sido mostradas en los promocionales. Sinceramente me habría encantado ver algo más del Duende Verde, no sé, con su traje, o el Doctor Octopus, pero no fue el caso. En especial, este último está familiarizado con este tipo de versiones. Cosas que pasan. Y otro detalle que me habría encantado es ver un poco más de Tobey Maguire con la máscara, porque él en primer plano aparece muy pocas veces, a diferencia de Andrew y Holland. Y hablando de esto, si existía por ahí en los recónditos confines de tu cerebro que podía haber una posibilidad o esperanza de que mejoraran los efectos visuales,
no pasó. Y antes de que digan que esto es decepcionante, no es común en realidad que retoquen escenas viejas, por lo que esperen algo idéntico al corte original. No es un corte de director. Si es que a alguien se le quiere ocurrir poner en los comentarios lo de la Snyder Cut, hermano, estás en una materia totalmente distinta y la comparación no viene a cuento. De hecho, esta como versión extendida cumple su función, ya que es cierto que tenemos escenas no vistas, algunas que sí mejorarían el contexto de otras secuencias, pero en espíritu sigue siendo la misma película, y se supone que a todos nos gustó, entonces no sé cuál sería el problema. Para algunos agregar 11 minutos fue poco, y es que sabiendo todo el material que quedó fuera, ciertamente lo parece. Sin embargo, siendo esta una versión de estudio y no de director, se nota que lo que se agregó se hizo de forma que no afectara de ninguna forma el desarrollo de la historia original, o que cambiara la percepción del film. Es por eso que todo el contenido eliminado que ansiábamos ver, como la batalla del Duende Verde contra el Spidey de Tobey, se quedó fuera, ya que, si somos justos, la forma en la que el villano hace su entrada y su lucha en la Estatua de la Libertad no termina encajando con la llegada de Strange y cómo este rompe la caja. Si quieren podemos entrar en detalles con spoilers en mi canal de directo. Síganme en Twitch, caballeros. Guiño, guiño, guiñito, guiñito. Así que, aunque me hubiera gustado ver eso, o que mínimo Andrew Garfield se enfrentara a villanos que no son de su saga, porque presten atención, el tipo solo le hace frente a Lagarto y a Electro. Y comprendo que por cuestiones de historia ya no podía enfrentarse al Doc Ock, pero oye, el Duende Verde, o siquiera el Hombre de Arena, por lo menos algo que no hayamos visto antes. Pero regresando a lo que les comento. En realidad, en No Way Home se buscó la forma en la que no modificaran lo que ya conocíamos de estos personajes, por lo que se intentó que los aportes o explicaciones de lo que habían hecho en sus respectivos universos fueran mínimos. En fin, sea como sea, si vas a ver Spider-Man No Way Home en su versión extendida, será enteramente porque te gustó la versión original y quizá tienes curiosidad por lo nuevo. El reestreno es solo para fans de la película, y no te preocupes, no es ni remotamente parecido a lo que sucedió con Avengers Endgame. Es más como Far From Home, que tuvo agregados en su reestreno, y estos mejoraban un poco el porqué de ciertas escenas, pero para nada era una cinta distinta. Aunque muchos esperábamos demasiado, también hay que aprender a entender que no siempre nos van a dar lo que esperamos, e incluso comprender por qué motivos están haciendo este tipo de movimientos. No Way Home sigue siendo el festival de fanservice que era hace 8 meses, y eso no cambia con este reestreno. Así que con eso en mente, debo decir que si no te dejaste llevar por las expectativas, rumores o filtraciones o todo lo que ya comentamos hace un año, sí vale mucho la pena. Si esperabas demasiado, no es para ti. ¡Ay madre! Nos vemos a la próxima. Bye.